El doctor Pedro Can. Doctor Can, ¿cómo le va? Aquí estamos Sofía Caram, Daniela Ballester y Antonio Fernández Llorente. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Doctor, ¿se sabía que esto podía ocurrir en los geriátricos? Porque hay algo que es incontrolable, que es el personal que trabaja en el geriátrico. Bueno, no es incontrolable. Fíjese que yo he estado asesorando a un grupo de geriátricos, por ejemplo, que me han consultado, y hay normas que están puestas por la Organización Mundial de la Salud, hay normas del Ministerio de Salud también, el tema es cumplirlas. Claro, bueno. O sea, en un geriátrico, ¿qué es lo que hay que hacer en estos días en un geriátrico? Primero hay que impedir las visitas de los familiares. Yo sé que esto es complicado, porque, digamos, la gente mayor necesita ver a sus familiares, pero en este momento, realmente salvo en una situación premortem, por una circunstancia cualquiera que no sea el COVID, no debería dejarse entrar a ningún familiar. El personal tiene que cambiarse, tiene que utilizar equipo de protección, tiene que utilizar guantes. Nosotros recomendamos el uso del barbijo en los geriátricos mucho antes que se recomendara en forma general. Ahí deberían usar barbijo quirúrgico, ahí se justifica el barbijo quirúrgico y no la máscara callejera que estamos usando todos. En la medida de lo posible, fragmentar la concurrencia al comedor, que no vayan a comer todos, que ningún personal que tenga el más mínimo síntoma vaya a trabajar, que si aparece una sola persona en el geriátrico que tiene alguna sintomatología, sacarla rápidamente del geriátrico. Con eso no es que se van a impedir la situación de brotes, pero seguramente se va a reducir su magnitud y también su número, ¿no? Ahora, doctor, ¿y por qué no se cumple? Pues la pregunta del millón es ¿por qué no lo cumplen? Pues uno ve que no es tan complicado cumplirlo. Bueno, pues sabe lo que pasa, Antonio, que uno puede preguntarse por qué no se cumple el hecho de que, por ejemplo, no hay que hacer reuniones y hay un señor en Varadero que arma una fiesta con 65 personas estando... Sí, claro. Y una mujer va a tomar sola a la plaza. Como en todos lados, ¿no? Doctor, Claro. pero a ver, ¿hay algún protocolo de ingreso al geriátrico, de ingreso al lugar de trabajo? Estas personas que sabemos se trasladan en transporte público, cuando llegan al geriátrico tienen que usar guantes, bueno, todo lo que nos explicaba. Pero al momento del ingreso, ¿no? ¿Hay algún protocolo en particular? A ver, en algunos geriátricos lo que hacen es tomarle la temperatura a las personas que ingresan, en otros, constatar previamente su ingreso que están libres de síntomas a través de un interrogatorio, digamos, que hace la persona encargada. Y luego el enérgico lavado de manos, la colocación del equipo de protección, los guantes, el barbijo, etcétera. Y en el caso en que se detecte un primer caso ya con síntomas entre las personas, ¿qué es lo que se debería, entre las personas que están alojadas en ese geriátrico, qué es lo que se debería hacer? ¿Cuál es el protocolo correspondiente? Porque en este caso de Belgrano, rápidamente anoche se hablaba, y lo que va a investigar ahora la justicia es justamente eso, si se actuó de la manera correspondiente a partir de la detección del primer caso, para evitar todos los que vinieron después. Si aparece un residente de un geriátrico que está con fiebre o presenta sintomatología sospechosa, hay que colocarlo rápidamente, ponerle un barbijo, colocarlo en una habitación individual y llamar al teléfono correspondiente de la jurisdicción. 107 en el caso de la capital, 148 en el caso de la provincia, y en cada provincia tienen sus propios teléfonos. De modo tal que eso es lo primero que hay que hacer. Evitar que, si hay una persona con síntomas, que esa persona sea una fuente involuntaria de transmisión a terceros. Bueno, el momento en que se informó o no a la ciudad de Buenos Aires será fundamental. Claro, esto es clave, Esto doctor. es fundamental. Y digamos, si hay una rápida respuesta, ayer uno vio que el SAME actuó, ni bien se enteró, ¿no? Se viralizó la noticia. Pero la ciudad y la nación tiene una rápida respuesta, o la provincia, ¿no? Ante una denuncia de un geriátrico diciendo donde hay una persona contagiada. No tengo por qué pensar que no sea así. Lo que vimos ayer es que el SAME fue informado y al poco tiempo el sistema de atención médica de emergencia de la ciudad concurrió con 5 o 6 ambulancias, por lo que tengo entendido. Estuvo el jefe del SAME personalmente presidiendo el operativo. Y así debería ser en todas las jurisdicciones. Yo no puedo garantizar que esto ocurra. Obviamente, doctor. No hay ninguna razón para pensar que esto no vaya a ser así. Y en ese momento, bueno, en la noche de ayer lo vimos todos, ¿no? El momento del traslado de cada una de esas personas, todos adultos mayores, como decíamos, y 2 o 3 personas que ingresaban por ambulancia al lugar, porque el lugar, no puede seguir funcionando, entendemos. ¿Qué pasa en los lugares donde sí hay un solo caso de persona infectada? Se la traslada y ese lugar podría seguir funcionando desde lo médico, le pregunto, ¿no? Respecto al nivel de infección que puede haber dentro de ese lugar. Bueno, a ver, todo depende. Si hubiera un solo caso y el caso fue rápidamente aislado, lo que hay que hacer es tener bajo control a las personas que residen allí, y ante la más mínima sintomatología, evidentemente deben ser trasladadas a la institución hospitalaria o sanatorial de acuerdo a la cobertura que tengan, ¿no?
Claro. Ahora, doctor, la pregunta que uno se hace es, ya se especula y se tiene muy en claro que se va a prolongar la cuarentena. El tema, la gran discusión, la discusión de fondo, la sensación que uno tiene que es el transporte, ¿no? El transporte público, el viaje, creo que ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Absolutamente, usted tiene razón. Acá el tema no es tanto qué actividades Claro. se reinician, que eso lo tendrán que decidir el ministro Culfas, el ministro Guzmán, con el jefe de gabinete y el presidente. Ellos sabrán cuáles son las actividades que más interés tienen las provincias y la jurisdicción de la Cava para iniciar, sino cuánta gente implica movilizar Claro, ¿cómo se llega al trabajo? Claro, porque bueno, una de las cosas que hay que pensar es que, al contrario de lo que normalmente decimos, que es utilice el transporte público, no saque su auto, bueno, ahora lo que tenemos que decirle a la gente siempre que esto sea posible, que eso es para una proporción de la gente que vive relativamente cerca, es vaya caminando, use la bicicleta o use su auto, trate de no usar el transporte público, porque tenemos que tratar de que el transporte no sea una fuente como fue en Nueva York, el subte, por ejemplo. Claro. Fue una de las fuentes de diseminación de la infección. De modo tal que cuando se piensa en una actividad, seguramente hay un componente, cuánto tiene que ver esto con la producción, cuánto tiene que ver esto con las personas que se han quedado sin ninguna posibilidad de tener ingresos y dependen de la ayuda del Estado Nacional, pero también cuánta gente moviliza esa actividad. Claro, y cómo se transportan hacia allí, claro, porque es todo un tema, me parece que es un tema muy, muy preocupante. Más allá de los contactos que tengan previamente Más cada allá. uno en su ámbito, ¿no? Doctor, ¿y qué es lo que sucede también? Bueno, las responsabilidades ahora habrá que empezar a analizarlas, ¿no? Pero en el día de ayer, lo que decía el propio titular del SAME es que no había una persona responsable, que habían dejado un jardinero, que había alguien más, pero que no tenía conocimientos en enfermería, y tratándose de justamente la atención de adultos mayores, ¿no? Tener que darles medicamentos. Entendemos que esto puede ser gravísimo y además le pregunto qué consecuencias puede tener puntualmente en aquellos infectados, ¿no? Haber estado de pronto un día, algunas horas sin tomar su medicación, hablamos de población de riesgo. Sí, yo prefiero no opinar sobre la situación concreta de un geriátrico o de una situación que haya ocurrido en algún lugar al no tener el 100% de la información. Claro. Yo le puedo dar una respuesta genérica. Lo que usted describe es malo, si fue así es muy malo. Claro. Si no fue así, bueno, la justicia lo determinará. Sí. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Le hice Hola. esta misma pregunta hace creo que 2 semanas, se la reitero porque entiendo que la situación es minuto a minuto. Hay un proyecto de 2 legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires, también lo están planteando diputados de la oposición por la provincia de Córdoba para pensar alguna salida ordenada para niños y niñas en la nueva etapa de la cuarentena administrada que se viene. ¿Cuál es la recomendación hoy, ahora, teniendo en cuenta, estamos recabando testimonios de mamás, de papás con niños y niñas, sobre todo menores de 7 años, con serios problemas de salud mental, psicológica, anímica y también retrocesos madurativos a partir del encierro y del confinamiento? ¿Se está teniendo en cuenta esta situación? Sí, absolutamente se está teniendo en cuenta. Nosotros cuando discutimos en el grupo discutimos que las decisiones tienen 3 dimensiones. Una dimensión sanitaria, que es la que predomina, una dimensión socioeconómica y una dimensión psicológica para las personas que están restringidas en sus movimientos. Esta situación se está considerando, estamos juntando información, intercambiando opiniones. Acabamos de tener una reunión por Zoom en el grupo discutiendo muchas de estas cuestiones, no solamente la que usted menciona, para poder brindar un asesoramiento a Presidencia de la Nación y luego será Presidencia quien tomará las decisiones finales.